Las noticias de ayer, hoy. El reporte del Fino. Hola, buenos días. Hoy es martes 9 de junio de 2026. Le saluda Eduardo Carmona y le traigo a continuación el primer reporte de Diego Delfino de esta semana. Polígrafos, pasos de fauna, oro y todo el país consume. Delfino.cr. Lunes de Molomix. Arrancamos semana con un lunes más bien tranquilo. Como siempre, se agradece. Ya irá calentando la semana. Por lo pronto empecemos por seguridad, porque Zapote sigue decidido a convertir la llamada Fuerza Élite en uno de sus principales escenarios de gestión, comunicación y control político. La presidenta Laura Fernández informó este lunes que el director interino del OIJ, Michael Soto, participó en la sesión semanal de ese equipo de trabajo creado para coordinar y supervisar acciones de los distintos cuerpos policiales del país. La foto le sirve a Casa Presidencial. Después de semanas, meses, años de tensión con el Poder Judicial, al menos el OIJ se sienta en la mesa. La presidenta, eso sí, lamentó que otros representantes judiciales todavía no se hayan integrado y volvió a dejarles la puerta abierta al fiscal general Carlos Díaz, al presidente de la Corte Orlando Aguirre y a otras autoridades de la Corte. La sesión también trajo su cuota de puesta en escena. Fernández informó que el ministro de Justicia Gabriel Aguilar, el ministro de Comunicación y Enlace Arnold Zamora y el director de Inteligencia y Seguridad Nacional Pablo Martínez Bertossi se sometieron a una prueba de polígrafo ejecutada por una empresa privada y que los tres la pasaron. Aparentemente estaba más fácil que el examen de admisión del Colegio de Abogados. Las preguntas, según dijo la presidenta, estuvieron orientadas a riesgos sensibles para la función pública, vínculos con narcotráfico, crimen organizado, filtración de información sensible, corrupción y actos de enriquecimiento ilícito. Recordemos que el propio Soto se sometió al mismo examen la semana pasada y también lo aprobó. Ante las consultas realizadas y de acuerdo al polígrafo dije la verdad y no tengo vínculos ni con narcotráfico ni con crimen organizado. Sí, hay que hacer la pregunta. ¿Qué dirá ahora don Camilo Rodríguez? A mí no me deja de sorprender que Soto no lo haya querellado porque las declaraciones del colega sobre los supuestos vínculos del director del OIJ con Celso Gamboa, nada menos, fueron, explosivas. Me consta que doña Laura y Otto Guevara lo demandaron el año pasado por difamación, pero de Soto por el momento no hay noticia en ese sentido. En fin, tampoco confundamos símbolos con controles institucionales robustos. Un polígrafo puede servir como gesto político, como mensaje interno o como pieza de comunicación. Lo que no puede hacer es sustituir auditorías, declaraciones patrimoniales, trazabilidad de decisiones, controles internos, régimen disciplinario, investigación penal cuando corresponda y rendición de cuentas real. La confianza pública no se gana con cables pegados al pecho, que tampoco es como que estén libres de cuestionamientos. Se gana con instituciones que funcionen, controles que realmente muerdan y resultados que se puedan verificar. Para eso todavía nos falta un rato. En lo que respecta a lo sustantivo, la reunión de la Fuerza Élite ayer dejó dos rutas anunciadas. Primero, una reforma a la ley de migración a partir de reportes de personas extranjeras que habrían ingresado ilegalmente al país y sido deportadas hasta 70 veces, algunas vinculadas, según el gobierno, con crimen organizado y extracción ilegal de oro en crucitas. Segundo, una revisión de la ley de armas y explosivos y sus reglamentos, con énfasis en los perfiles de empresas que venden armas y municiones, las personas que las compran, quienes obtienen permisos de portación y el uso que se da a esas autorizaciones. Ahí sí hay materia seria. Costa Rica necesita cerrar portillos frente al crimen organizado, controlar mejor el mercado de armas y entender que Crucitas ya no puede seguir siendo ese territorio donde todos se indignan cada 3 meses para luego volver a mirar hacia otro lado. El matiz, eso sí, importa. Siempre importa. Una cosa es reformar reglas migratorias para impedir abusos, reincidencia, ingreso irregular vinculado a estructuras criminales y extracción ilegal de oro. Otra muy distinta es convertir migración irregular en sinónimo automático de criminalidad. Seguridad sí, simplismo no. La presidenta también destacó que el país registra 44 homicidios menos que en el mismo periodo de 2025, una reducción del 11%. Es una buena noticia y debe reconocerse. Al mismo tiempo, conviene esperar tendencias más amplias antes de echar las campanas al vuelo. En seguridad, un par de meses no hacen política pública, pero ojalá el dato se consolide, porque Costa Rica necesita urgentemente empezar a doblar esa curva. El segundo tema del reporte es uno bastante más amable: pasos de fauna. La Asamblea Legislativa nos pegó un susto, pero ayer lunes aprobó una nueva prórroga de 4 años para el expediente 23.166,
que obliga a incluir pasos de fauna en obras de infraestructura. La moción fue aprobada con 53 votos a favor y 0 en contra, evitando que el proyecto, ya aprobado en primer debate desde abril, se archivara por vencimiento del plazo cuatrienal. Mira vos, cuando quieren sí pueden votar todos juntos sin que se abra un portal al inframundo. Se agradece. El proyecto plantea adicionar un artículo 31 bis a la Ley Orgánica del Ambiente para exigir pasos de fauna en obras viales nuevas o existentes cuando exista evidencia técnica de afectación a la conectividad ecológica. Aplicaría en carreteras nacionales y cantonales, especialmente en áreas protegidas, bosques y corredores biológicos. El texto ordena al MOPT, municipalidades y otras entidades públicas coordinar con el SINAC para determinar las necesidades de estas estructuras o descartarlas. Además, la SETENA deberá verificar su inclusión en los procesos de viabilidad ambiental. La medida no es un capricho verde de escritorio. Organizaciones que impulsan el proyecto señalan que la Universidad Latina compiló más de 19,000 registros de atropellos de animales silvestres entre 1996 y 2025. Solo en la Ruta 253, en un tramo de 20 kilómetros entre Comunidad y Papagayo, se estimaron 7,000 atropellos anuales durante 2019. A eso se suman reportes de salvemonos con 1.552 accidentes de fauna silvestre entre 2011 y 2025, incluidos atropellos y electrocuciones, así como registros de atropellos de felinos silvestres en rutas nacionales, con el manigordo como una de las especies más afectadas. Entonces sí, esto importa. Y la verdad es un alivio constatar que no todo está perdido en ambiente, que todavía algo nos importa. En un país que presume biodiversidad, turismo sostenible y marca verde, no tiene sentido seguir construyendo carreteras como si la vida silvestre fuera un obstáculo decorativo. Los pasos de fauna no solo salvan animales, también reducen riesgos para conductores, protegen conectividad ecológica y nos obligan a recordar que la infraestructura bien hecha no es solo cemento, asfalto y cinta de inauguración. Además, después de una semana en la que doña Laura mandó la Agenda 2030 a salir por la puerta de la cocina, siempre es saludable recordar que proteger biodiversidad, planificar infraestructura y evitar que sigamos atropellando animales en carretera no debería ser ideología importada, sino sentido común tropical. Tercer tema, Cruzitas, precisamente. El jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez, confirmó que una delegación verdiblanca asistirá a la gira convocada por la presidenta Fernández para el próximo 19 de junio. La mandataria había invitado a los 57 diputados a caminar la zona y ver en carne propia el desastre ambiental, económico y de seguridad asociado a la minería ilegal. Yo sugiero que aprovechen y vayan a Conchudita de una vez, porque del tema todavía no se habla lo suficiente. Ramírez dijo que el PLN irá con 2 objetivos: insistir en que la seguridad del territorio debe resolverse independientemente de la solución específica al tema del oro, y plantear que existe una mejor alternativa para proteger y aprovechar ese recurso sin causar daño ambiental. De momento, otras fracciones no han confirmado asistencia. Eso sí, Claudia Dobles, de la coalición Agenda Ciudadana, adelantó que no participará. Mientras tanto, el oficialismo empuja el expediente 24.717 para autorizar la minería a cielo abierto en Cruzitas, mientras sectores opositores promueven salidas alternativas y van desde crear un polo de desarrollo sostenible hasta propuestas más creativas, digámoslo así, como tokenizar el oro. Bien, que vayan. Cruzitas no se resuelve desde San José con frases altisonantes ni desde la asamblea con consignas añejas y recicladas. Hay que ver el territorio, hablar con la gente, dimensionar la penetración criminal y entender que el problema no es solo qué hacemos con el oro, sino cómo recuperamos presencia estatal en una zona donde el Estado lleva años llegando tarde, mal o a ratos. Eso sí, la gira puede servir para abrir ojos o para montar tarima. La diferencia dependerá de si vuelven con una discusión más seria o apenas con videos, botas embarradas y el mismo pleito de siempre entre minería sí y minería no. Y ya que estamos hablando de seguridad, crimen organizado y territorio, cayó también una referencia inevitable. El boxeador Brian Tiquito Vázquez quedó en libertad este lunes tras haber sido detenido por portación de marihuana en la Ruta 32. La fiscalía pidió prisión preventiva, el juzgado penal la rechazó y le impuso medidas cautelares, firmar cada 15 días, impedimento de salida del país y domicilio fijo. A su salida, Vázquez rechazó la versión policial de que portaba 70 gramos de marihuana y lanzó la frase que nos aterriza de golpe en una conversación que justo abordamos el viernes pasado en Café para Tres. Todo el país consume. De ahí, exageración retórica sí, pero no del todo desconectada de una realidad incómoda. En Costa Rica hay consumo, hay disponibilidad, hay demanda y hay una enorme confusión social y jurídica alrededor de sustancias como la marihuana.
Vázquez alegó además que mucha gente cree que fumar ya es legal, que existe cannabis medicinal, que hay certificados médicos y que no queda claro qué está permitido y qué no. Su esposa Hannah Gabriels defendió que se trataba de consumo personal y aludió al uso de cannabis medicinal en atletas sometidos a golpes y traumatismos. El caso no debe usarse para resolver de un plumazo la discusión sobre drogas. Precisamente el viernes lo decíamos, sin demanda no hay mercado, pero de ahí no se puede saltar automáticamente a decir que los consumidores son los responsables de los homicidios. Hay consumo recreativo, consumo problemático, dependencia, marihuana, cocaína, crack, narcomenudeo, rutas internacionales, lavado, armas, corrupción, sicariato y disputas territoriales. Todo se conecta, sí, pero no todo es lo mismo. Por eso la frase de Tiquito sirve más que como defensa jurídica, como síntoma cultural. El narco no vive solo en los barrios que salen en las noticias. También vive en fiestas, oficinas, condominios, bares, chats privados y, como dijimos el viernes, silencios incómodos. Pero hablar de eso bien exige más que indignación o chota, exige datos, fuentes, salud pública, prevención, control de armas, persecución del lavado y una conversación honesta sobre consumo. Así que sí, lunes de fuerza élite, pasos de fauna, crucitas y, de rebote, todo el país consume. El hilo no es tan extraño como parece. Estamos hablando al final de presencia del Estado, en seguridad, en carreteras, en fronteras, en territorios abandonados y también en una política de drogas que hace rato necesita menos confusión, menos moralina y más seriedad. Al final el país vuelve siempre a la misma pregunta. ¿Tenemos un Estado capaz de llegar donde debe llegar, regular lo que debe regular, proteger lo que debe proteger y coordinar lo que debe coordinar? Las pruebas de polígrafo pueden sonar contundentes, las prórrogas legislativas pueden salvar expedientes, las giras pueden producir buenas fotos, pero lo que realmente importa es si después de todo eso hay controles efectivos, obras bien hechas, rutas seguras, fauna protegida, armas mejor fiscalizadas, fronteras ordenadas, comunidades acompañadas y territorios donde la ley no llegue solo cuando hay cámaras. Ese es el examen real. Y ese, como sabemos, no se pasa con pines, puesta en escena y sonrisa para el flash. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso ignora sentencia de la Sala Cuarta y aprueba en primer debate patrocinio del licor en el deporte. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en primer debate un proyecto de ley que habilita el patrocinio de bebidas alcohólicas en actividades deportivas, pese a que la Sala Constitucional ya declaró inconstitucional una propuesta similar y a que el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso advirtió que el texto mantiene vicios de fondo. La iniciativa reforma el artículo 12 de la Ley 9047 con el objetivo de levantar la prohibición vigente que impide utilizar marcas o nombres de bebidas alcohólicas en publicidad de equipos, asociaciones, federaciones y ligas deportivas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr. En el reporte internacional. Terremoto de 7,8 deja al menos 32 muertos en el sur de Filipinas. Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió este lunes el sur de Filipinas, dejó al menos 32 personas fallecidas, más de 200 heridas y provocó un tsunami que alcanzó varias zonas costeras cercanas a la isla de Mindanao, según informaron autoridades filipinas. Mientras tanto, el progresista Roberto Sánchez revirtió la ventaja inicial de la conservadora Keiko Fujimori y pasó a liderar el conteo preliminar de la segunda vuelta presidencial en Perú, aunque el país continúa sin un ganador oficial debido a la estrechez del resultado y al lento proceso de revisión general. Por último, el Papa León XIV pidió este lunes en Madrid un mayor respeto a los derechos de las personas migrantes, defendió el derecho internacional y reclamó a la jerarquía católica española avanzar con escucha, verdad, justicia y reparación ante los casos de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr. Y este fue el reporte de hoy. Texto Diego Delfino, voz Eduardo Carmona. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.